Mónica Marquina es doctora en Educación Superior, investigadora de CONICET, docente de Política Educacional y Educación Comparada de la UBA. Buen día, Mónica, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, las pasadas semanas, a partir de toda la cuestión que conformó el momento de las adoratrices adoratrices y adoratrizos de la vicepresidenta de la Nación, donde se llegó a decir que la señora Fernández era la patria misma o la nación misma, surgieron notas disonantes, muy disonantes, entre ellas pues tienen que ver con expresiones de partidismo desde los ámbitos universitarios. Queríamos escuchar su reflexión a este respecto. Sí, sí, justamente, bueno, esta fue una iniciativa en la Facultad de Filosofía y Letras que reaccionó realmente ya cansada con una práctica, ¿no?, común de instituciones como, en este caso, la facultad, pero que es la universidad pública, que es la expresión del pluralismo, de la autonomía de pensamiento, del pensamiento crítico, ¿no?, y no del pensamiento único y de una automática reproducción de miradas partidarias específicas, ¿no?, porque en realidad en los ámbitos universitarios justamente lo que nos caracteriza es que hay muchas posturas, muchas visiones, y eso es lo que enriquece a la universidad. Entonces, esto sucede puntualmente a partir de una decisión de la instancia de decisión de la facultad, que es el Consejo Directivo, de acompañar y apoyar todo lo que fue la reacción oficialista frente al juicio de vialidad, ¿no? Y sin esperar los resultados de los procesos judiciales, directamente hubo un apoyo automático y contra una institución de la República como es la justicia. Y a partir de eso decidimos, expresarlo en un comunicado, en un documento que de a poco fue juntando una cantidad de firmas que al principio fueron de la facultad, pero luego se fue extendiendo al sistema universitario y realmente, bueno, nos sentimos por lo menos acompañados, ¿no? En el Uh-huh. medio sucedió el repudiable atentado, con lo cual lo dejamos en suspenso y luego claramente hubo una decisión de seguir trabajando ese documento para finalmente darle publicidad. Claro, bueno, es una reacción importante y en buena hora que así ocurra, porque este tema de la utilización de la violencia discursiva o una violencia directa en muchos casos, recuerdo el momento en que fue Ricardo López Murphy que iba a dar una charla y en nombre de la diferencia de opiniones se hizo todo un acto para impedirle expresarse, que bueno, después al final él lo pudo hacer yéndose a otra aula. La manipulación permanente, ¿no?, de las cuestiones que tienen que ver con las diferencias que claramente se dan en cualquier contexto de desarrollo democrático, donde bueno, el instrumento real es el pensamiento y la palabra, pero hay una fuerte tentación de usar esto como instrumento de base para pasar a la acción directa. Exacto, en realidad es una práctica que sucede a nivel de toda la sociedad, en tiempos además, en tiempos específicos, ¿no? Pero justamente sin justificar que esto suceda en toda la sociedad, cuando uno focaliza en la universidad, que es el lugar en donde se construye el conocimiento, se discute, se dan los debates, justamente lo que no puede haber es pensamiento único, y las minorías de alguna forma tienen que estar contenidas. Y bueno, a eso nos referimos, ¿no? O sea, Uh-huh. en la facultad salieron fotos con los responsables, no son responsables, son elegidos, ¿no?, representantes de la facultad totalmente alineados políticamente, y eso, bueno, la verdad genera mucha resistencia porque justamente de lo que se trata es de discutir, desde la diferencia, ¿no?, con todo el respeto que eso merece. O sea, discutir, debatir, no es violencia, si se hace con las reglas de la democracia. Y justamente es lo que nos sucede, o sea, bajo el argumento de que lo distinto altera lo que se debe pensar, se anula directamente, ¿no? Esto está pasando en general, pero bueno, lo que creemos es que en la universidad pública esto no puede pasar, y por eso tuvimos una gran adhesión.
Sí, diría que está muy bien que se diga que esto en la universidad pública no va a pasar. Esto no debe pasar en ningún ámbito, ¿no? Tenemos que hacer una construcción, pero está muy bien que desde un lugar que cima de la construcción del conocimiento y el pensamiento, se haga este planteo. Sí, ¿Les sorprendió el apoyo? perdón, si me sorprendió Si les sorprendió el el apoyo. apoyo. Eh, eh, la verdad que sí, este, en realidad, bueno, fuimos sumando apoyos y estuvo, era natural. A mí lo que sí me sorprendió es que pasado el hecho que todos lamentamos, no hubo ninguna restricción a decir no, ahora no quiero firmar, sobre todo en el momento en que apareció todo esto del discurso del odio, ¿no? Y todas estas Ujú. cosas, sino todo lo contrario. O sea, dejamos pasar un tiempo y a partir de ahí la gente que había empezado a firmar nos decía, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no va a salir? ¿Y por qué pasa con lo que nos comprometimos a divulgar? Lo cual muestra que luego bueno, de todo lo que pasó y que ahora hay que esperar los pasos de la justicia, del tema del atentado y todo, porque realmente fue algo repudiable en una democracia, esto no tiene nada que ver con seguir defendiendo, ¿sí?, los valores de lo que significan los espacios plurales de pensamiento y de discusión. Y eso nos muestra que, bueno, hay alguna cierta que todavía expresión, señales de que es posible sostener estas cosas, ¿no? Y esto nos dio mucha más fuerza, e incluso se juntaron más firmas aún después. Ajá. Y bueno, esto la verdad que le da mucha fuerza a la gente que trabaja en estos ámbitos, ¿no? Yo particularmente doy clase en la facultad, en general en tiempos normales, yo no tengo ningún inconveniente en trabajar, esto lo tengo que decir también, pero el problema es cuando se tensan los momentos sociales, ¿no? Ujú. Y ahí es donde, de alguna forma, hay, no sé, se siente desde algunos sectores la obligación de mostrar una adhesión automática a, en este caso, al gobierno, como señales de acompañamiento, cuando no se tiene en cuenta que hay muchas voces, hay muchas miradas, y esto se tiene que respetar. Así que en ese sentido sí me sorprendió muy gratamente. Bien, le consulto, como doctora en educación superior, ¿tiene opinión formada sobre qué habría que hacer con los institutos de formación docente que desde que la ministra Soledad Acuña en Capital Federal los puso en atención del conjunto de la sociedad? Son parte de un debate que a veces, aunque no sea muy público, el debate existe en la necesidad de pensar y mirar cómo se forman quienes son docentes en la República Argentina. Sí, bueno, es un punto crítico ese, ¿no? Ujú. La ley de educación superior establece que todas las instituciones de educación superior tienen que pasar por procesos de evaluación y de acreditación. Las universidades lo han hecho y los institutos no, nunca lo han hecho. O sea que tenemos cerca de 1.500 institutos a lo largo y el ancho de todo el país que en realidad nadie sabe lo que pasa, Ujú. y que requieren atravesar procesos de evaluación institucional al menos y evaluación de las carreras para ver qué es lo que sucede, cómo son los procesos, qué pasa con sus graduados, en qué medida saben o no saben lo que se pretende transmitirles. Digamos que son ámbitos en donde se forman los docentes que la vez van a formar, ¿no?, en los distintos niveles. Y es un lugar que nadie sabe lo que pasa. Fundamentalmente hay que iniciar procesos de evaluación, y la dificultad es que como dependen de las provincias, hay que generar algún mecanismo que le dé esa mirada nacional y federal, pero es necesario saber qué pasa. Hay institutos en donde prácticamente no hay, en algunas carreras no hay estudiantes, hay más docentes que estudiantes, y estoy hablando de los futuros docentes, ¿no?, que Ujú. ahí son estudiantes, y hay carreras, profesorados que existen que no tienen nada que ver con las necesidades que en la zona o en la región se están necesitando, y hay otros que se necesitarían, sobre todo inglés y matemática, están faltando profesores. De hecho, en muchas provincias quienes dan clases son estudiantes, no son profesores, y que no existen estas ofertas. O sea, en realidad hay una total discordancia entre lo que sucede y lo que se necesita,
y tampoco sabemos lo que pasa ahí adentro. O sea que sí, inmediatamente en una futura propuesta de cambio, al menos hay que empezar a evaluar, ¿sí? Que las instituciones, y luego, Claro. bueno, eventualmente ver qué hacer, cómo reorientar, dónde focalizar las nuevas ofertas. Es un ámbito que prácticamente no tuvo cambios en todos estos años. No, y me da la impresión, tomando en cuenta su relato, más datos propios, más cosas que he obtenido de algunas entrevistas, que se encontró ahí en ese escenario, diría, huérfano de sustentabilidad jurídica o legal, como querramos definirlo, un espacio para hacer militancia política activa, ¿no? Bueno, ese es otro problema. También estamos hablando de casas de estudio y de construcciones de conocimiento que tienen que ser plurales y abiertas. Uh-huh. El gran riesgo acá es que esto reproduce, o sea, estamos formando desde el pensamiento único a las personas que después van a formar a los chicos. Claro. Y esto se vio claramente en el caso de una secuencia Sí. didáctica, un documento que anduvo circulando estos días a partir del atentado, ¿no? Y cómo, no sé a quiénes se les ocurrió que había una forma de transmitírselo a los chicos que realmente es la más alejada de cualquier mirada plural, abierta, que vaya hacia la paz, y bueno, todo lo contrario. Y bueno, y esto sí es realmente también es otro problema que tiene que ver con la naturalización del adoctrinamiento, ¿no? Uh-huh. Como forma de enseñanza. Y bueno, esto también lo hemos salido a repudiar. En esta semana estamos firmando distintas cosas, pero bueno, son cosas que están latentes, ¿no? Y que aparecen en los momentos tensos de la sociedad y a los que hay que darle respuesta automática para que se sepa que Sí. no hay adhesión en esto, ¿no? Inmediatamente no hubo adhesión, y se tiene que saber, y creo que lo han recibido del lado del oficialismo. Sí, porque además, bueno, hay una sistematización en estos casos, ¿no? Usted fíjese que si uno mira desde el punto de vista de la comunicación, no es que hay una estructura que planifica y ordena, hay una respuesta frente a un hecho y el resto hacia abajo de la pirámide reproduce la respuesta, ¿no? De manera automática. Es un condicionamiento ideológico muy fuerte el que hay en este escenario. Y es además contradictorio con lo que se dice que tiene que ser un docente o Mm. una docente, ¿no? Que en general, cada vez que se discuten las cuestiones docentes y los cambios que se necesitan, se recurre a esta idea de que el docente no es un mero instrumento transmisor, sino que tiene su propio criterio, su propio punto de vista, que hay que dejar en el aula el espacio para que sea de la docencia la que pueda evaluar lo que necesitan sus propios estudiantes y a partir de ahí diseñar sus propios contenidos. Bueno, esto es todo lo contrario, se han Mm. bajado secuencia didáctica, que significa qué hacer, cuándo se llega, qué hacer, qué materiales entregarles, qué preguntas hacerles, qué esperar que los estudiantes respondan. Mm. O sea, esto es más adoctrinamiento, no solo a los chicos, sino a los propios docentes de cómo tienen que ser las Sí, cosas, claro. ¿no? Paso por paso. Y esto habla de que en el fondo hay una visión de que el docente es un mero reproductor y el docente es mucho más que eso, sobre todo pensando que ayer fue el día de los docentes y que realmente tienen un rol fundamental en la Ujú. sociedad, Sí. pero hay que darle las herramientas, ¿no? Hay que darle las herramientas. Sí, yo lo que creo, mire, hoy en la apertura del programa decía, lo que hay que recuperar es el espíritu de Sarmiento, es decir, cuando todavía hoy los argentinos como colectivo, en cualquier lugar que se trate del mundo, van y comienzan una tarea profesional o no profesional y se destacan. Es todavía hoy la consecuencia del sistema educativo argentino creado por Sarmiento, segundo sistema educativo del mundo, después del que él se inspiró en Estados Unidos, que proponía la educación masiva de las masas, ¿no? Uh-huh. Un auténtico punto de ruptura que como criterio republicano hay que recuperar en la Argentina fuertemente. Sí, sí, es pensar la educación como motor de cambio, Mm. ¿sí? Y eso significa, bueno, es una mirada, digamos, revolucionaria de la educación, ¿no? Y que realmente desde ahí se pueden cambiar las cosas. Yo siempre digo que los problemas, por donde lo mires, los problemas de la sociedad, en este caso la sociedad argentina,
son problemas educativos. También tienen otras variables, pero siempre hay una explicación desde la educación a los problemas que hoy vivimos de todo tipo, ¿no? Y que, bueno, y en general, como la educación, sus efectos se ven a mediano y largo plazo, bueno, al nivel de las urgencias que hoy los responsables políticos tienen que tomar, siempre la educación está en último lugar, no es una prioridad. Y no se ve que realmente se está hipotecando la sociedad cuando se deja a la educación en los niveles en que hoy está, ¿no? Que con los resultados de las pruebas se ha hecho evidente, bueno, la pobreza de aprendizaje que hoy tienen los chicos, los jóvenes que terminan el 7º grado y no saben leer, escribir y calcular. Entonces, eso a futuro, como sociedad, impacta en todos los ámbitos. Esto no se está viendo de manera tan clara, ¿no? Y eso es por eso quienes estamos tratando de colocar estas preocupaciones en el debate público, insistimos tanto. No es un problema de los pedagogos, no es un problema de los maestros, que hoy la educación es un problema de todos, y tarde o temprano lo vamos a padecer en todo sentido como sociedad. No, lo estamos padeciendo, digamos, tenemos una degradación general. A ver, pensemos en esto. Hablamos de un documento, pero hablemos de otro documento, el video que grabaron los chicos de la docente de La Matanza del año pasado, que después en definitiva fue aupada, escondida por el sistema sindical. Una señora que se planta frente a los alumnos y le hace un alegato de carácter político en términos, voy a usar un término que usaba mi viejo cuando era chico, carreros, hablándoles como si estuvieran en el medio de un potrero. Eso es espantoso. Bueno, sí, esto salió a la luz, pero esto debe ser algo muy cotidiano. Claro. También hay voces disonantes, pero obviamente tal como se plantea hoy la formación, es en una relación desigual de poder, claro, donde el docente es el que tiene el poder y cada vez que, bueno, y me recuerdo, ¿no? Ya me había olvidado de ese video, había un chico que le retrucaba y en un momento, bueno, se cayó porque realmente ahí era una escena de violencia, realmente, esa fue una escena de violencia en el vínculo que se estaba estableciendo. Ahí había violencia institucional en serio. Sí, también no tenemos los mecanismos, bueno, toda la cosa corporativa es muy fuerte, en lo que tiene que ver con la defensa por parte de los sindicatos. Bueno, realmente las transformaciones que hay que hacer son enormes, pero creo que visibilizando estas cosas es una buena forma de empezar, y bueno, y tratar de que todas las personas entiendan que esto a futuro, digo, es verdad que es hoy el problema, que hoy nos afecta, pero estos chicos son los que van a trabajar dentro de unos años, ¿no? Son los que se necesita que estén calificados para ocupar puestos que se espera que el país necesite para desarrollarse. Si no están calificados, si no tienen un pensamiento autónomo para tomar decisiones, bueno, van a ser meros reproductores, meros, entre comillas, esclavos, ¿no? De lo que en ese momento se necesite, más allá de lo que sea, sin ningún tipo de calificación, ¿no? De ningún tipo. Así que, bueno, por eso hay que salir. Estas cosas son ejemplos de que todavía, bueno, hay sectores que tienen ganas de darle visibilidad a estos problemas, para que, bueno, seguir con una posibilidad de cambiar. Vamos a ver hasta dónde, ¿no? Y por eso agradecemos también la difusión de estas acciones por los medios, ¿no? Que también es otro tema, ¿no? Muchas veces el tema educativo aparece en algunos momentos, pero después la urgencia y la coyuntura tapa esto que es fundamental. Bueno, depende de cada medio, pero es cierto que hay que encontrarle una estructura mayor. La educación es un factor central en la construcción de cualquier sociedad, y en la nuestra en particular hay que hacer un trabajo enorme para recuperar criterios básicos. Le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, Mónica, muy amable. Muchas gracias a ustedes, Bueno, que sigan bien, que tengan un buen lunes. Gracias. La doctora Mónica Marquina, especialista en educación superior.